Bien, vamos a pasar a la protección diplomática. ¿Qué es la protección diplomática? Es un mecanismo mediante el cual un Estado representa a su nacional ante otro Estado en una disputa internacional. Esta protección diplomática exige dos requisitos fundamentales. El primer requisito es la condición de la nacionalidad. ¿Esto qué significa? Obviamente que para que se ejercite la protección diplomática de un Estado para con otro Estado, es necesario que este Estado que la está activando sea, por supuesto, quien haya otorgado la nacionalidad a la persona que está representando, sea bien porque la persona nació en el territorio, es decir, sea nacional por nacimiento o por adopción. En cualquiera de los casos, se necesita que, por supuesto, la persona representada sea nacional de dicho Estado, número uno. Número dos, el requisito fundamental es el agotamiento de los recursos internos. ¿Esto qué significa? Que la persona que está pretendiendo tener esta responsabilidad, perdón, esta representación, me excuso, tiene que ser la persona que haya agotado los recursos internos frente al país que está pretendiendo accionar, de tal manera que se garantice que se activaron todos los mecanismos internos de justicia, que estos no fueron exitosos y en ese sentido, al no haber sido exitosos, entonces es necesario acudir a una representación internacional, es decir, a una protección diplomática. Voy a poner un ejemplo y voy a utilizarme a mí. Yo soy residente en el Ecuador, pero soy nacional colombiana. Es decir, que si yo tuviera que ejercer dicha protección diplomática y pretendiera que Colombia ejerciera una protección diplomática mía ante el Ecuador, tendría yo que primero agotar todos los recursos internos, todos los recursos en el país ecuatoriano, haber demostrado que son ineficaces y una vez agotados todos los mecanismos, entonces sí acudir a un mecanismo internacional, en este caso acudir a mi país para pretender que sea mi país el que demande al Ecuador, es decir, es un encuentro entre dos estados directamente, pero en este caso en nombre mío. Es decir, que queda claro que hay dos requisitos para el ejercicio de la protección diplomática: la nacionalidad y el agotamiento de los recursos internos. Yo les había hablado de manera previa en la unidad 3, en la relación que existe entre el derecho internacional y el derecho doméstico, les había comentado cómo la nacionalidad es un asunto interno, pero cuando es otorgada por dos o más países a una persona, entonces ya se vuelve un asunto de índole internacional. En la forma en cómo dicho Estado o los estados ejercen la representación de la nacionalidad que han otorgado a este individuo. Entonces, la protección diplomática básicamente es cuando un Estado decide ejercer alguna acción en contra de otro Estado por un nacional suyo, en nombre de un nacional suyo, ¿ok? Para ello, entonces, la protección diplomática necesita como requisito que exista la violación de una obligación internacional. Es decir, que el Estado demandante sienta que en cabeza de su nacionalidad, de su nacional, ha sido, se ha vulnerado alguno de los derechos que como Estado le asiste y por esa razón está ejerciendo este tipo de acción internacional. Sin embargo, hay que aclarar una cosa puntual. La protección diplomática no es una obligación del Estado, es una prerrogativa del derecho internacional que le otorga a los estados, es decir, es una prerrogativa del Estado. El Estado decide si ejerce o no ejerce la protección diplomática cuando un ciudadano así lo desea. En el caso que yo les presento, que les ejemplifico, si yo, Ivonne Telles, pretendo que Colombia ejerza la protección diplomática mía, Colombia primero va a tener que analizar si los derechos que han sido vulnerados en mi cabeza son derechos que también se le están vulnerando al Estado colombiano por parte de otro Estado. Y es una prerrogativa del Estado decidir si ejerce o no ejerce ese tipo de protección. Ustedes bien recuerdan también, les había yo comentado, lo habíamos visto cuando hablábamos del test de la nacionalidad efectiva. Es decir, que el Estado, cuando hablamos de dos o más nacionalidades otorgadas
hacia un individuo, es posible que el Estado demandado aplique el test de la nacionalidad efectiva de tal manera que pretenda presentar una excepción de fondo a la demanda de la cual está siendo sujeto para de esta manera entonces rechazar la admisión de dicha demanda. ¿Sí? Entonces, tenemos dos casos que son muy importantes. El caso Canevaro es el caso que se da entre Italia y Perú. Y el otro caso que podemos analizar es el caso de Italia y Estados Unidos, el caso que se llama Flenheimer Claim o el caso Flenheimer.